Bien, pues estamos en un nuevo ejemplo del tema de inecuaciones cuadráticas, ¿no? Nos piden resolver lo siguiente. X al cuadrado menos 1 menor o igual a 0. Bien, solución. Bien, como había indicado en ejemplos anteriores, lo que debemos hacer es pues, expresar todo esto como el producto de dos factores, o sea, como la multiplicación de dos factores. ¿Cómo hacemos eso? En este caso vamos a aplicar la identidad algebraica denominada a diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrados. ¿Qué nos indica esta identidad? Pues si se tiene un número elevado al cuadrado menos otro número elevado al cuadrado, todo esto se puede expresar de la siguiente manera. A menos b multiplicado por a más b. Esto es lo que se conoce como la identidad diferencia de cuadrados. Pues vamos a aplicar eso mismo en nuestra inecuación para expresar este primer miembro de la inecuación como un producto de dos factores. Entonces acá voy a copiar esto, x al cuadrado menos 1 menor o igual a 0. Ya acá necesito realizar ciertas operaciones. X al cuadrado, un número que elevado al cuadrado me dé 1, pues el mismo 1, ¿no? 1 al cuadrado va a ser 1. Perfecto, ya tengo estas condiciones. Para mí a va a ser x, este elevado al cuadrado, aquí también este elevado al cuadrado. Tengo el signo menos, aquí tengo el signo menos, b para mí va a ser 1, este b, ¿no? Ese número también está elevado al cuadrado, 1 también está elevado al cuadrado. Perfecto. A para mí es x y b para mí es 1. Con esas consideraciones puedo aplicar esa identidad. ¿Qué voy a tener acá? Según la fórmula me dicen, paréntesis a menos b, para mí a es x menos b, b es 1, todo eso multiplicado por a más b, o sea x más 1, todo esto es menor o igual a 0. Perfecto, ya tengo el producto de dos factores, donde el factor 1 va a ser x menos 1 y el factor 2 va a ser x más 1. Ya. Entonces ahora necesito hallar los puntos críticos. Puntos críticos. Ya. Los puntos críticos se va a determinar de la siguiente manera. El primer factor lo voy a igualar a 0. Entonces tengo x menos 1 igual a 0. Voy a despejar x y este menos 1 pasa al segundo miembro con el signo cambiado, como más 1. Entonces mi primer punto crítico es x igual a 1. El segundo punto crítico, voy a igualar el factor 2 a 0. X más 1 igual a 0. Despejo x y voy a tener este más 1 pasa al segundo miembro con el signo cambiado, con menos 1. Ya tengo el segundo punto crítico. Mi primer punto crítico es 1, el segundo punto crítico es menos 1. Bien, entonces esto voy a representar en una recta, una línea recta. Entonces me voy a graficar mi línea recta por acá. Acá va a estar el 0. Todos los valores hacia la derecha van a ser positivos, ¿no? Más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, etcétera, hasta más infinito. Y los valores hacia la izquierda del 0 van a ser los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera, hasta menos infinito. Ya.
Entonces gráfico con círculos mis puntos críticos para x1 igual a 1. ¿Ya? Y el otro punto crítico es x2 igual a menos 1. Ya tengo mis dos puntos críticos graficados. Debido a que el signo de relación acá es menor o igual que, entonces estos puntos críticos van a ser círculos llenos, ¿no? Círculos pintados, círculos con relleno. Ya, al graficar esos puntos críticos se me ha generado tres intervalos, ¿no? El primer intervalo desde menos infinito hasta menos 1, este es el intervalo 1. El segundo intervalo desde menos 1 hasta 1, este va a ser el intervalo 2. Y el tercer intervalo desde 1 hasta más infinito. Tengo tres intervalos definidos, tengo que ver cuál de esos intervalos es parte de la solución. Ya, ahora realizo algo que se llama el análisis de signos. Análisis de signos. Para el análisis de signos voy a tomar valores, cualquier valor de cada intervalo, y lo voy a analizar, ¿no? Si cumple cierta condición. Esos valores voy a reemplazar en esta ecuación, en esta para no estar teniendo que mover la pantalla, voy a copiar esa ecuación por acá. Me dice paréntesis x más 1, perdón, es x menos 1. Paréntesis x menos 1, y en el otro paréntesis está x más 1. Todo esto menor o igual a 0. Entonces tengo que reemplazar mis valores de los intervalos en esta inecuación. Eso estoy copiando de acá, ¿no? Por si a alguien no le ha quedado claro, es esta inecuación de acá, esta misma. Ahora tengo tres intervalos, ¿no? El intervalo 1, el intervalo 2 y el intervalo 3. Ya, para el intervalo 1 tengo que tomar un valor cualquiera. El intervalo 1 es desde menos infinito hasta menos 1, ¿no? Por ejemplo, si tomo este valor de menos 2, les voy a decir si x toma ese valor de menos 2, entonces ¿qué voy a tener? Este menos 2 voy a reemplazar en esta inecuación, la que está en ese cuadro amarillo. Entonces voy a tener acá menos 2, menos 1, en el otro paréntesis menos 2, más 1. Y todo lo que está x, en este x y en este x estoy reemplazando este valor de menos 2. Esto me dice que tiene que ser menor o igual a 0. A ver acá. Signos iguales se suman, menos 2 menos 1, menos 3. En el otro paréntesis, signos diferentes se restan, menos 2 más 1, menos 1, porque lleva el signo del número mayor y 2 es mayor y 2 tiene signo negativo. Signos diferentes se restan, ¿no? Esto me dice que tiene que ser menor o igual a 0. Y acá, entre estos dos, es una multiplicación. Menos por menos, más 3 por 1, 3. 3 es menor o igual que 0. Si es o no es. No es, ¿no? Entonces acá es falso. No se cumple esta relación. 3 no es menor o igual que 0. Entonces este primer intervalo no va a ser parte de la solución. Para el segundo intervalo tomo cualquier valor, por ejemplo este 0. Entonces digo si x es igual a 0. Entonces nuevamente reemplazo este 0 en esta inecuación. Entonces voy a tener todo lo que está x voy a reemplazar con 0. 0 menos 1
acá 0 más 1. Esto me dice que tiene que ser menor o igual a 0. Acá 0 menos 1, menos 1. Acá 0 más 1, 1. Esto tiene que ser menor o igual que 0. Acá es una multiplicación. Menos por más, menos 1 por 1, 1. 1 es menor o igual que 0. Perdón, acá es menos 1, ¿no? Menos por más, menos. Menos 1 es menor o igual que 0. Verdadero. Toda cantidad, todo número negativo siempre es menor que 0. Ya. Entonces el intervalo 2 va a ser parte de la solución. Para el intervalo 3 puedo tomar cualquier valor. Ese intervalo viene desde 1 hasta más infinito. Por ejemplo, si tomo el valor de 2, entonces digo si x es igual a 2. Puedo tomar cualquier intervalo, cualquier valor dentro de ese intervalo, ¿no? Del intervalo 3. Entonces nuevamente este 2 voy a reemplazar en esta inecuación. Entonces paréntesis, en vez de x pongo 2. 2 menos 1, paréntesis 2 más 1. Esto tiene que ser igual a 0, menor o igual a 0 en esa. Acá signos diferentes se restan y lleva el signo del mayor. 2 menos 1, 1. Acá signos iguales se suman. 2 más 1, 3. Esto tiene que ser menor o igual a 0. Acá es un producto, no es una multiplicación. 1 por 3, 3. 3 es menor o igual que 0. Falso, ¿no? No es verdadera esa afirmación. Entonces, ¿qué tengo? Acá tengo en el primer intervalo falso, segundo intervalo verdadero, tercer intervalo falso. Entonces, la solución va a ser todo lo que es verdadero. Y me ha salido verdadero en el segundo intervalo. Entonces voy a mi gráfica. Acá. La solución va a estar en el segundo intervalo, en todo esto. Todos los valores dentro de ese intervalo van a ser parte de la solución, incluyendo los extremos. Por ejemplo, este menos 1 es solución porque es círculo pintado. Este 1 también es solución, el 0 es solución, los decimales también van a ser solución. Por ejemplo, aquí va a haber 0.5, acá va a haber menos 0.5, también son parte de la solución. Entonces, ahí tengo mi intervalo solución. ¿Cómo represento como conjunto ahora? A ver, acá pongo conjunto solución. Conjunto solución. Ya, el conjunto solución. Veo mi gráfica y veo que viene desde menos 1 hasta 1. Como ambos son círculos cerrados, utilizo corchetes desde menos 1 hasta 1. Corchete en ambos extremos, lo cual me indica que el valor de menos 1 es parte de la solución y el valor de 1 también es parte de la solución. El conjunto solución es corchete desde menos 1 hasta 1. Bien, como ambos extremos tienen corchetes, esto se llama intervalo cerrado. ¿Listo? Esa sería la solución de la inecuación, el intervalo cerrado que va desde menos 1 hasta más 1, todos los valores que están dentro de ese intervalo.